Desde que nacemos, todos nos ponemos en las manos de un doctor en algún punto de nuestras vidas. Son una parte vital para la sociedad, pero hay quienes aprovechan su conocimiento y cometen o cometieron delitos inenarrables. Por ejemplo, Kermit Gosnell fue arrestado en el año 2011 por hacer abortos de manera brutal. Cuando llegaban sus pacientes, obviamente mujeres, las trataba mal con tal de practicarles ese aborto. Muchos niños que salían de la madre estaban vivos y, con unas tijeras, les atravesaba la médula espinal, lo cual ya se considera un asesinato a sangre fría. En su arresto, encontraron en la clínica de Kermit alrededor de 100 bebés asesinados. La policía halló restos en todos lados, pies de niños cortados, brazos cercenados de manera brutal, cuerpos enteros amontonados en cajas y bolsas metidas en congeladores en el sótano del local, médulas espinales destrozadas y algunas partes conservadas en frascos. Una total carnicería. Este caso es solo un ejemplo de lo que vas a ver y escuchar. Prepárate muy bien porque estás por conocer a 5 doctores macabros. Puesto 5. Corría el año de 1959. Un crimen había conmocionado la ciudad de Monterrey, en México. El 8 de octubre, Jesús Castillo Rangel entró a un consultorio médico ubicado en la colonia Talleres. Se dice que Jesús sostenía una relación con el joven médico de 28 años llamado Alfredo Treviño. Se dice que fue una pelea sentimental lo que desencadenó todo. Alfredo sometió a Jesús, le inyectó un anestésico y cuando Jesús quedó dormido, Alfredo le cortó la garganta. Cuando Jesús se desangró, Alfredo procedió a descuartizarlo y meter su cuerpo destazado en una caja de cartón. Salió del consultorio con el paquete, lo guardó en su cajuela y lo enterró en un terreno baldío. Días después, hallaron la caja con los restos en putrefacción, lo cual, en investigaciones posteriores, llevó a la policía a descubrir al asesino. En sus declaraciones, Alfredo detalló paso a paso cómo desmembró a su víctima sin tocar ningún hueso. Primero fue condenado a pena de muerte, pero logró imputar su sentencia por 20 años en prisión. Luego de salir, hacía consultas gratis a las personas necesitadas. Hoy en día, lo sigue haciendo bajo supervisión, postrado en una silla de ruedas. Como un plus curioso, te hago saber que él fue la inspiración para crear a Hannibal Lecter. Aquí lo tienes. Número 5. Puesto 4. Te presento a Harold Shipman, un doctor que a simple vista te puede provocar confianza y profesionalidad. Nació el 14 de junio en Inglaterra, y rodeado de una familia trabajadora, Shipman parecía ir por el buen camino ante sus compañeros de escuela, incluyendo la universidad. Era de los más destacados y en el ámbito académico de medicina resultaba ser brillante. Su nombre completo, Harold Friedrich Shipman. Su apodo, el Doctor Muerte.
Enferma de cáncer, la madre de Shipman agonizaba en sus últimos días. Verla así hizo que Harold se quedara con ella durante todo el proceso. Él la cuidaba y en un testimonio dijo lo siguiente: me fascinaba ver el poder de la morfina actuando sobre el débil y deteriorado cuerpo de mi madre. Era maravilloso ver lo que la medicina hacía contra el dolor. No cabían dudas. Shipman hizo de esto una carrera, pero un mal mayor para muchísimos de sus pacientes. Su asesinato predilecto era inyectarles una cantidad extrema de morfina. Mataba a personas con edad avanzada. La sobredosis los hacía morir y él mismo hacía los certificados de defunción. Estas eran actas enviadas a un segundo médico que debía confirmar el diagnóstico de la muerte y la documentación que le llegaba por parte de Shipman, la cual era legítima, detallada y sin errores. Pero fueron sus propios colegas y el propio personal de la funeraria los que empezaron a sospechar de él, porque la elevada mortalidad de sus pacientes era la misma y en su mayoría eran mujeres de 75 años o más. El médico fue encarcelado. Investigaciones posteriores fueron las exhumaciones de cuerpos que el doctor había tratado, y todos los cuerpos habían muerto de la misma manera. Al doctor se le adjuntaron un total de 15 homicidios. Después se le adjudicaron más de 200 víctimas. El 13 de enero del año 2004, Shipman acabó con su vida en su celda, ahorcándose. Número 4. Puesto 3. Herman Webster Mudgett, mejor conocido como el Dr. Henry Holmes, siempre estuvo fascinado con la medicina. Residía en Estados Unidos y su carrera delictiva, curiosamente, fue al mismo tiempo que los asesinatos de Jack el Destripador, pero muy por delante de la carrera de asesino. Henry mostró que, de hecho, era más perverso que el mismísimo Jack el Destripador. Te pregunto algo. ¿Has visto las películas de Saw? Si la respuesta es sí, te hago saber que Holmes se parecía demasiado a John Kramer. Te explico. Circunstancias de la vida llevaron a este doctor a comprar un enorme patrimonio, el cual más adelante se conoció como el Hotel de los Horrores. Henry fue un as en las estafas, por lo cual ganó muchísimo dinero, y el edificio que ves en pantalla más adelante le sirvió para cometer sus fechorías. Él no mató solo a pacientes como los otros dos doctores de los puestos anteriores. Todas sus víctimas morían y eran asesinadas aquí. Este hotel tenía 3 pisos, más de 60 habitaciones, un sótano enorme, 51 puertas y pilastras falsas. El piso de abajo era normal. Había negocios. Pero los pisos superiores estaban plagados de cientos de trampas. Habían escaleras que no llegaban a ningún lado, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas corredizas, laberintos y pasillos ocultos. El control sobre sus huéspedes era abrumador. Vigilaba cada movimiento. Con solo abrir unos grifos de gas, Henry podía matar de asfixia a varios de sus huéspedes. Había toboganes por los cuales hacía bajar los cadáveres a una bodega en especial. Ahí eran disueltos en ácido sulfúrico. Los reducía a polvo en un incinerador
o los ponía en hornos de cal viva. Este asesino mortificaba a sus víctimas antes de acabar con ellas. Algunos de sus juegos más retorcidos se basaba en atarlas colgándolas de los brazos y bajándolas lentamente a un pozo lleno con ácido. También encadenarlas a una prensa rotatoria que poco a poco iba triturando sus huesos, o practicarles autopsia estando aún con vida. Podría seguir, pero el video sería demasiado largo. Sus víctimas fueron alrededor de 200. Queda en el tercer puesto por la manera tan horrible de asesinar a las personas. Puesto 2. Si de doctores que hicieron cosas terribles hablamos, no podía faltar en este video uno de los íconos más inhumanos que han existido en todo el mundo: Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Estudió medicina durante 4 años y después antropología en universidades de Múnich. En 1935 obtuvo su doctorado. Todos sus estudios y esfuerzos lo llevaron a ser médico durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración de Auschwitz, lugar donde más de 1 millón de prisioneros, en su mayoría judíos, fueron ejecutados. Mengele experimentó de manera horrible con estas personas. Por ejemplo, les tenía un afecto especial a los hermanos gemelos. Cuando nacían, él los trataba de lo mejor. Hacía que fueran bien alimentados, bien vestidos y que vivieran de la mejor manera para que, a la hora de sus experimentos, tuvieran la mejor salud posible. Al empezar a experimentar con ellos, los amarraba para examinar sus cuerpos y, en especial, sus ojos. Les inyectaba distintos tipos de químicos con diferentes intenciones. Hacía que fueran sometidos a cirugía sin anestesia. Los infectaba con tifus para observar las distintas reacciones en sus cuerpos. Realizó amputaciones innecesarias. Inyectaba distintas infecciones en ellos y cloroformo directamente en sus corazones. Incluso llegó a coser a 2 de ellos, espalda con espalda, para crear unos siameses. Obviamente, murieron lentamente por las infecciones y la gangrena. Sus experimentos eran hechos por él mismo o por órdenes suyas. Utilizó a personas para experimentar con gas mostaza. Les inyectaba tifus a las mujeres. Infectaba a hombres, mujeres y niños con estreptococo y otras sustancias para someterlos a tratamiento con sulfamida. Experimentó la inanición hasta ver a las personas morir. Inyectaba químicos en los ojos para tratar de cambiar el color de los mismos, especialmente en niños. Obviamente, provocó ceguera y hasta la muerte en todos ellos. Después, les quitaba los ojos y los ponía como trofeos en su oficina, entre muchos otros experimentos más. Por ello, Joseph Mengele se queda con el segundo puesto de esta cuenta regresiva. Puesto 1. Vamos a terminar con un doctor que, de lejos, superó a Mengele con sus terribles experimentos, y que de hecho también surgió en la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo conoces, y si no lo has hecho, te presento a Shiro Ishii, el monstruoso doctor japonés que superó con creces y crueldad a sus aliados nazis con el famoso Escuadrón 731. Sus prisioneros en la guerra
eran chinos, tanto soldados como civiles. Hombres, mujeres embarazadas, ancianos, niños y bebés. Ninguno escapó de la mente perversa de Shiroishi. Voy a decirte algunos de sus experimentos y sacarás tu conclusión. Inyectó en los involuntarios pacientes todo tipo de virus y bacterias para provocarles peste bubónica, cólera, fiebre tifoidea, tuberculosis, sífilis, gonorrea, disentería, viruela. A las víctimas les decía que las inyecciones eran vacunas. Amputaron brazos y piernas sin anestesia. Congelaron y descongelaron miembros. Sometieron a los sujetos a dosis letales de rayos X. Los quemaron con lanzallamas. Fueron expuestos a gases. Los deshidrataron hasta la muerte. Les inyectaban sangre de animal, entre otras indescriptibles torturas. Entre los experimentos más inverosímiles del Escuadrón 731 está la recolocación de partes del cuerpo en lugares distintos a los que les corresponden. Por ejemplo, en un caso extirparon un estómago y unieron directamente el esófago al intestino. Para que los cirujanos japoneses se adiestraran por parte de Shiroishi en la extracción de balas, disparaban directamente a los prisioneros. Para ver el efecto de la metralla, los ataban a postes fijos y hacían estallar granadas a diferentes distancias. No obstante, Ishii no se conformó con estos ensayos controlados. A partir de 1942, llevó la guerra biológica a las ciudades chinas. Aviones que volaban bajo lanzaron pulgas infectadas con la bacteria que causaba la peste. Además, contaminaron aguas y cultivos y ofrecieron comida envenenada a civiles que vivían en la pobreza, entre muchísimas otras cosas aberrantes. Por ello, Shiroishi se queda en el primer lugar.